Bienvenidos se encuentren por acá en esta sesión del día de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en la especialización de Ciencias Penales y Criminológicas, en la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales. Hoy, 17 de octubre de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a se suscriban, si a bien lo tienen, que le den like, y así permito establecer una especie de feedback, de relación con los oyentes, con los que estén observando esto, especialmente mis alumnos, y a vuestra orden. Hemos estado realizando en las sesiones anteriores una referenciación de lo que se denomina el régimen del testimonio dentro del régimen de prueba en el proceso penal venezolano, en atención a su regulación tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, dichosos ustedes que se han tomado el primer café de la mañana. Yo ando en la espera. Por ahora, el smoothie. Pero también esa forma de asumir la interpretación normativa del testimonio, recuerden, siempre se encuentra protegido por el abanico de la libertad probatoria que describe el artículo 182 del COP, con lo cual uno sería hasta la pregunta de si es prescindible establecer un régimen probatorio aún con la prueba del testimonio, habida cuenta esa libertad. Pero la libertad, como lo he dicho en otras ocasiones, la libertad de prueba no puede configurarse en un libertinaje, en cuanto que la obtención y la incorporación y la producción de la prueba en el juicio oral y público ha de atender el cumplimiento del principio de legalidad probatoria, descrito en el artículo 183 del COP, y por otra parte, en la apreciación de la prueba, conforme al 22 del COP, por la vía de la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Eso también permite establecer que hay que parangonar, hay que asumir parámetros que otorguen certeza jurídica frente al testimonio, bien sea como prueba de cargo que ha sido presentado por el titular de la acción penal, como prueba de descargo que haya sido presentado por la defensa, y aún bajo ese andamiaje pues del cruce, de la contradicción probatoria, en donde una parte que ofrece una prueba debe permitir que la otra parte también pregunte o repregunte a esa prueba. Entonces, yo lo que quería en el día de hoy, en esta breve disertación, porque como les dije, ahora tengo compromiso los lunes muy temprano, 8 de la mañana, y lo cual me impide extenderme en la doble visión que siempre hemos tenido de estas sesiones del día martes. Salud. Entonces, pretender cómo ha sido abordada un tanto la interpretación por parte del Tribunal Supremo venezolano, y por eso hablaba de interpretaciones supremas, y no era que fueran las más acabadas, ni que fueran las más excelsas, ni que reflejaran realmente un conocimiento preciso de ese tipo de pruebas, pero bueno, son supremas porque provienen del Tribunal Supremo, y ya sabemos, conforme a las pautas de la ley orgánica del Tribunal Supremo, de la propia Constitución, del Código de Procedimiento Civil, y hasta el propio precedente vinculante que ha surgido de decisiones de la Sala Constitucional, el acatamiento
de esta jurisprudencia comprime, afirma una noción de fuente formal del derecho en la interpretación de criterios que provengan de dicho máximo tribunal, algo así como interpretar lo interpretado. El máximo tribunal interpreta las normas y uno, como formando parte del sistema de justicia, bueno, tiene que interpretar lo que a su vez interpretó el Tribunal Supremo. Entonces, sin más, no son muchas las decisiones que vamos a tomar en cuenta, pero veamos algunas. En primer lugar, creo que sí, esta es la primera, que me pareció interesante. La sentencia 52 de la Sala de Casación Penal del 5 de febrero del 09. El juez de juicio solo decidió oír al testigo carente del documento de identidad, reservándose la valoración para después de verificada su identidad. Y como se puso en párrafos anteriores, el Ministerio Público posteriormente y antes de concluir el debate mostró a efectos videndi la cédula de identidad de ese testigo y sus datos de identidad coincidieron con los aportados al día de la declaración. Es algo así, tomando lo inicial, algo así, me perdona la expresión muy venezolana, agarrando aunque sea fallo. Es decir, de lo que se requiere en demostración del testigo es su propio dicho, pero pareciera que en un momento determinado se deja de lado la identidad. La Constitución niega el anonimato. Sin mal pudiéramos inclusive aceptar, fíjate, una prueba cuando hay duda con respecto a su identidad. Fíjate que la propia Constitución en el numeral primero del artículo 49 dice: será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Y yo les he dicho que esa expresión obtenida suele ser extrapolada en otros verbos, en otras oportunidades procesales. No solamente obtenida, sino ofertada, sino admitida, sino también producida o evacuada y al final del camino ser apreciada. Entonces, esta obtención de la prueba, ustedes dirán, no, es que la obtención se afirma a partir del momento en que se conoce de ella para poder sustentar una determinada tesis, la tesis del titular de la acción penal o la tesis de la ratificación de la condición de inocente, de no culpable, tomando la redacción del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla que la desvirtuación de la presunción de inocencia se establece con la ausencia de culpabilidad, y con lo cual yo siempre he creído que cuando se habla de culpabilidad allí no se habla de responsabilidad penal, sino que se habla del elemento, digamos, el elemento subjetivo del tipo, la culpabilidad propiamente como ese nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Disculpan ustedes, yo tengo que medio desayunar aquí mientras estoy hablando con ustedes, porque de ahí tengo que irme por otro lado. Entonces, fíjense que acá pareciera que lo sintomático, lo importante es el revelar la información, la obligación del testigo, la triple obligación del testigo de acudir, declarar y decir la verdad, pero pareciera que ninguna de esas dice identificarse. O sea, declarar, acudir, declarar y decir la verdad, con prescindencia de su real identificación. Yo creo que evidentemente un testigo sobre la cual se dude su identificación a partir del momento inicial y que para después, a efecto videndi, una especie de legitimación sobrevenida del testimonio, con lo cual contradice lo que el propio Código Orgánico establece sobre que los que intervienen en una audiencia deben ser precisados en identidad, nada menos que como un elemento esencial, una data esencial, así como la fecha, así como la hora, así, bueno, a saber quiénes esencialmente intervienen. Entonces, a mi modo de ver, es una sentencia que yo critico y por eso la cuestiono en base a lo que he manifestado anteriormente. Esta sentencia de la Sala de Casación Penal, la 52, del 5 de febrero del año 09. Testimonio, vamos a ver esta. La sentencia 563.
Es el llamado testimonio de quien es cercano al imputado. Nótese que la condición de testigo hábil y conteste, cuando se suele hablar de ello, lo de la habilidad de la contesticidad, el tema de la contesticidad estaría vinculado a que sus dichos de alguna forma corroboren lo que otros dichos están allí presentes dentro de esa comunidad probatoria o sobre lo que los otros elementos han revelado sobre el hecho que va a declarar el testigo. Pero ese es el tema de la contesticidad. Pero en el tema de la habilidad nos preguntamos si existe una cercanía con respecto, por lo menos, a los miembros de la relación jurídico-penal, victimario-víctima, por no decir también una cercanía con respecto a un titular de la acción penal o con mucha razón una cercanía con el juez, porque allí estaríamos entonces presentes en un problema de apartamiento, de recusación, de inhibición. Entonces, aquí la noción de habilidad, de la habilidad del testigo, está de alguna forma circunscrita a esa relación que pueda ser estrecha con alguno de los miembros de la relación jurídico-penal. En esta sentencia de la Sala de Casación Penal, la 563 del 23 de octubre del año 08, se dice: no existe impedimento a familiares o allegados para declarar a favor o en contra del acusado. Y por otra parte, habría que observar si se trata de testigos presenciales, como parece ser el presente caso, y si sus dichos concuerdan entre sí y llegan o no a convencer efectivamente al juez sobre la verdad de los hechos. Nótese entonces el fallo, como queriendo decir, bueno, si serían testigos referenciales que no acudieron, que no estaban presentes al momento del hecho, se podría dejar pasar su prescindencia. ¿Okay? Podríamos de alguna forma no aceptarlo por esa cercanía, pero tratándose de testigos referenciales, con lo cual no hay nada más para probar un hecho porque está presencialmente en el momento de los hechos sobre la cual se está derivando una pretendida responsabilidad penal, aceptar. Ciertamente, la única limitante es la no declaración coacta del artículo 49, numeral 5 de la Constitución, que también se expresa en el Código Orgánico Procesal Penal. No se obligará a la declaración de cualquier pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, lo cual se ha extendido también a cónyuges y a los abogados en el ejercicio de sus funciones. Entonces, fíjense que pasando ese aspecto, estoy declarando libre de apremio y coacción. Entonces, bueno, se permite la declaración de ese tipo de testigos, pero aquí entraría lo que este gran probacionista, Carlos Climent Durán, en su obra que he recomendado muchas veces, La prueba penal en 2 tomos, la versión que yo manejo desde el año 2005, habla de presunción objetiva de falta de fiabilidad. La misma presunción objetiva de falta de fiabilidad que obraría también con respecto al testigo víctima y la misma presunción objetiva de falta de fiabilidad que obraría también frente al testigo agente de autoridad, frente al policía. Es decir, si la forma de apreciar la prueba es la sana crítica, y la sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, allí estaría como un menor grado de fiabilidad el aceptar la declaración del testigo cercano. No se le podría negar. Es decir, si ya superamos el tema de la formalidad, de la no declaración coacta, si es que se encontrara dentro de ese rango de relación parental que establece la propia Constitución, repito, en el artículo 49, numeral 5, y que se repite en el Código Orgánico, ya lo que quedaría es un problema de fiabilidad. Es decir, ya hemos solventado el problema de licitud, necesidad, pertinencia e idoneidad. Estas dos últimas, bueno, porque fueron testigos presenciales. Legalidad, porque lo está haciendo de forma libre, sin apremio, coacción. Necesidad, bueno, porque ese hecho necesita ser probado y aquí tenemos a un testigo presencial. Pero ello no hace discutir el cómo apreciar esa prueba por la vía de la sana crítica
utilizando la potestad que tiene el juez de cuestionar esa capacidad demostrativa. Entonces, vamos a revisar otra jurisprudencia del máximo tribunal. La no prescindencia del testimonio policial. Esta sentencia la número 457 del 23/11/04 nos dice, su obiter dicto: no puede prescindirse del testimonio de los peritos y los funcionarios policiales por el hecho cierto, por demás, de la gran cantidad de trabajos que estos tienen. La solución no es subvertir la naturaleza del proceso acusatorio y de las pruebas, sino que le corresponde al Estado proveer lo necesario para que los funcionarios públicos puedan cumplir con los deberes que les asigna la ley, puesto que tanto el juez como las partes tienen la potestad y el derecho respectivamente de requerir al experto la explicación de su arte o ciencia aplicado al acto por él realizado. Fíjate que aquí habla de peritos, pero también habla de funcionarios policiales, en primer lugar. Luego, la prescindencia de ellos ha de ser una consecuencia muy, muy ulterior. Es decir, sería una especie de última ratio prescindir de ello. Y aquí viene el tema de aceptar entonces más bien la conclusión que se vierte en el documento de la experticia, con lo cual siempre se ha recomendado que a nivel de ofrecimiento probatorio se ofrece de dos maneras. Se ofrece el documento, la experticia como tal, pero que también se ofrece el testimonio, la declaración del perito que se supone que va a acudir para respaldar con su dicho la conclusión que manifestó dentro del peritaje. De igual forma, pasa con el funcionario policial. El funcionario policial, su actuación se verifica en ese documento que son las actas policiales que han sido ofrecidas, pero de alguna forma también se ve ratificando su declaración con el dicho que manifiesta en el proceso sobre lo afirmado en las actas policiales. Es como yo he llamado en otro momento, son pruebas históricas, pero ¿por qué? Bueno, no histéricas, históricas, porque de alguna forma está vinculado a dos momentos. El momento de la conclusión que se expresa en el documento y el momento de la deposición que se expresaría en el juicio oral y público. El juez puede preguntar, y el código lo establece, razón de la información y origen del conocimiento. Precisamente, ese juez que no es perito, que no maneja esa ciencia, quiere conocer la razón de la información y el origen del conocimiento sobre una determinada conclusión científica, con lo cual se reafirma que la presencia del perito en el juicio oral y público conduce a una garantía esencial para poder desvirtuar la natural condición de inocente de alguien. Es decir, como que extrapoláramos la frase, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, como establece en el numeral 2, si pudiéramos apreciar esa probanza de lo contrario. Si no lo podemos apreciar porque existe un desconocimiento científico, entonces lo que es una prueba incorporada pero no entendida, ¿ok? Entonces allí lo importante, digamos la extrapolación del concepto de la presunción de inocencia con la desvirtuación probatoria. Veamos esta sentencia obligatoria, precedente vinculante, orden público constitucional. Una sentencia muy conocida en el foro, la famosa sentencia 1303 del año 05 de la Sala Constitucional. Dice, el orden público constitucional, entendido como tal en la sentencia 287 de 2002, del 14/11/02, de la Sala Constitucional, caso Hugo Roldán Martínez Páez. Entre las pruebas admitidas por el Tribunal de Control se encuentran unas actas levantadas con motivo de las actuaciones realizadas durante la investigación contentiva de las declaraciones que efectuaron varios ciudadanos. Una de las manifestaciones del derecho a la defensa es que el proceso ostente carácter contradictorio, es decir, que el acusado pueda, además de ofrecer pruebas, participar en los actos de producción de las pruebas, controlar y examinar las pruebas ya ofrecidas, así como también sugerir al órgano jurisdiccional una reconstrucción de los hechos y una interpretación del derecho que le sea favorable, todo lo cual se manifiesta a plenitud en la fase de juicio. Aquí definitivamente
El punto estaba colocado en la reconstrucción de los hechos. Dentro de esa prueba libre, dentro de esa reconstrucción que por vía de los llamados informes se verifica en el propio desarrollo en el juicio oral y público. Ahora, ¿qué surge de esa reconstrucción? Surge una especie de información actuada. Fíjate que el tema no es tanto la declaración, pero la actuación en cuanto a la presencia del sitio de los hechos o en el sitio de los hechos, revelando una similitud como ocurrió en el momento de la cual alguien está testificando con su propia actuación en esa audiencia, en esa sesión de la audiencia del juicio, que sería la reconstrucción de los hechos, conduce a afirmar que también habrán testigos, ¿verdad? Fácticos, algo así como factuariales, es decir, testigos a partir de una reconstrucción de los hechos, como se dice en la norma. Testigos que de alguna forma vivencian con su reconstrucción lo que sabe con respecto a un hecho. Y por lo tanto, no hay duda de ninguna especie que dicha reconstrucción no puede ser a espaldas de la defensa, no puede ser a espaldas del el procesado. El derecho a saber sobre lo que versa la prueba y el poder cuestionar en el mismo momento de la realización de la reconstrucción sobre el porqué de su ubicación en ese sitio y el porqué del señalamiento de algún determinado objeto que esté presente en la reconstrucción de los hechos. Vamos a seguir con esa sentencia, la 1303 del 2605 de la Sala Constitucional, que nos habla como una especie del momento de la prueba testifical. Lo anterior se habría desvirtuado en el supuesto de una prueba testimonial, cuando se incorpora al proceso por su simple lectura el acta contentiva de la declaración realizada por una persona en la investigación. Y sin que tal persona sea llamada en calidad de testigo al juicio oral, a los fines de que deponga sobre tal conocimiento, ya que de ser así, se le impediría al acusado la posibilidad de examinar y desvirtuar tal testimonio, por ejemplo, a través del interrogatorio del testigo, y por ende se vulneraría el derecho a la defensa. Así, la simple acta levantada en la investigación y contentiva de un testimonio escrito no es un medio de prueba suficiente para construir la culpabilidad del acusado. Claro está, siempre que no se trate de una prueba anticipada, cuyo órgano de prueba no puede ser llevado a juicio, ya que su contenido no podrá ser expresado y examinado en su forma natural en el juicio, a saber, con la disposición del testigo. Entonces, jamás podría ser sustituida un acta policial en donde se verifique la deposición de un testigo a los efectos de una prueba testimonial en el juicio oral y público. La posibilidad de la contradicción del contrainterrogatorio más bien es reafirmado cuando se habla de que la única excepción a la inmediación es ese artículo 289 del COP que habla de la prueba anticipada, que por cierto no es algo novedoso del proceso penal, viene del proceso civil, la llamada prueba preconstituida. Es decir, ante la posibilidad del desvanecimiento del sujeto de prueba que no espera por el juicio oral y público, entonces hacer esa excepción a la inmediación. Inmediación en la obtención probatoria que descrito, entre otras normas, en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, es una garantía de primer orden porque es la única que con precisión, en lo lacónico de la frase, de la norma que se regula, y discúlpenlo, lo positivista que me estoy volviendo con esta adscripción a las normas, pero aquí es importante atenderlo, es a partir de esa inmediación que el juez va a obtener ese convencimiento, como lo afirma el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal. Vámonos a algo más. Fíjense que la sentencia debe tener dos partes. Una primera parte de esa sentencia que se expresaría en cómo se apreció judicialmente la prueba. Hay un hecho aportado por las partes que se transforma en un hecho probado. Y ese hecho aportado se transforma en un hecho probado
por la llamada apreciación judicial de la prueba. Bueno, como lo establezca la propia norma, utilizando la sana crítica, lógica, experiencia y ciencia. Pero luego a ese juez le conlleva una segunda parte, que sería la que se expresa digamos, en el componente final de la motivación, que es incorporar allí cuál ha sido la consecuencia jurídica del hecho probado. Entonces, el iuria novi curia, el conocimiento jurídico del juez, se expresaría de dos formas. Uno, en la apreciación judicial de la prueba, transformar el hecho aportado en hecho probado, pero luego la labor no ha cesado, cuando ahora le corresponde abordar cuál es la consecuencia jurídica de ese aporte. Y con respecto al testigo en indicio, bueno, este ejemplo siempre se lo he manifestado yo a ustedes. Es importante entender la existencia de hechos indicadores, hechos indicantes, hecho indicado. El 182 del COP nos habla de la prueba indirecta. Por lo tanto, se están admitiendo los indicios. Y el testimonio puede ser sustento de indicio. Hecho indicador. Pedro recibió foto celular de María, de todos allí, inclusive de Carmina, ¿verdad? Jaime recibió bien que le había prestado Octavio de Jacinto. Doris vio entrar a los 5 en el recinto. Es decir, ¿cuál es el hecho indicado? Saber si Octavio mató a María, ya que inmediatamente después de los hechos indicantes fueron los únicos que quedaron solos en el salón y las lesiones traseras mortales en la espalda no se las pudo haber autoinfligido María. Ahora, ese hecho indicador tiene a su vez que ser demostrado en el proceso y se habla de hechos indicantes. Fíjense, Jacinto vio a Octavio con Patricia. Carmina estuvo con Jacinto, Octavio y Patricia. María estuvo con Octavio y Patricia y se tomaron un selfie. Es decir, los hechos indicadores a la vez tienen que ser demostrados en hechos indicantes en el propio proceso. Yo creo que vamos a dos más. Esta sentencia, la 179, del 10 de mayo de 2005. La víctima como testigo. El testimonio de la víctima, sujeto pasivo del delito, tiene pleno valor probatorio, considerándosele un testigo hábil. Al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se produce la exclusión del testimonio único aún procediendo de la víctima. Ello en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de esta o susciten en el tribunal una duda que le impida formar su convicción al respecto. Es decir, que aquello del testis unos, testis nulos, lo vamos a dejar para el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y lo vamos a dejar en la expresión bíblica, aquella que decía nadie podrá ser condenado por la muerte del otro con la declaración de un solo testigo. Creo que lo decía el Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ahora es un problema de, más que de suficiencia, es un problema de eficiencia. Ahora bien, es obvio que la mayor presunción objetiva de falta de fiabilidad ya no sería la del funcionario policial, ya no sería la del testigo relacionado con la víctima o con el victimario, sino la propia víctima, hombre, mujer, etcétera, niño, como sujeto de prueba, porque hay una presunción objetiva de alguna forma, de tener un interés en el resultado de la causa, tanto que ha sufrido de alguna forma el delito. Bueno, palabras menos, palabras más, esto era lo que yo tenía presente en la clase de hoy, frente a mis alumnos. Hoy es 17, es decir, que nos quedaría quedando una sola clase, porque si yo tengo que evaluar ya el 31, ¿verdad? Entonces nos estaría quedando una sola clase, la del próximo martes a las 7. Miren, y con respecto a mis alumnos, ya saben, yo les fijaré reuniones individuales para la evaluación. Son 5 preguntas, cada una con un igual valor. Ustedes pueden desechar una de las 5 preguntas
Y eso será yo creo que va a ser en 2 tandas, ¿ok? Va a ser en 2 tandas. Va a ser una primera tanda que me van a disculpar, la voy a colocar el lunes desde las 7 de la mañana, el lunes 30 de octubre, y la segunda tanda irá a ser el martes 31 de octubre desde las 7 de la mañana. Cualquier duda, por favor pónganse en contacto conmigo. Ya saben ustedes mi teléfono 04-14-3-16-19-40 y saben mis correos a serpaponte.yahoo.es. Gracias.